Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este círculo de estudio organizado y encabezado por la señora ministra Lenia Batres Guadarrama. El día de hoy, además de que la señora ministra nos acompaña, también está con nosotros el licenciado Manuel Alejandro Hernández, Cobos Hernández, perdón, quien el día de hoy reflexionará junto a nosotros respecto a una obra intitulada El constitucionalismo procesal débil, una posible síntesis entre la democracia y la constitución, del autor Milton César Jiménez Ramírez. Previo a que comencemos con estas reflexiones que el compañero hará junto a nosotros, quiero compartirles que Manuel es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional y abogado por la Universidad Abierta y a Distancia de México. En su trayectoria como funcionario público, contribuyó en la elaboración de importantes iniciativas de reforma constitucional y de ley, así como en el desarrollo de diversos reglamentos federales. Actualmente se desempeña en el cargo de profesional operativo en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Bueno, dicho esto, comenzaremos con nuestro círculo. Rápidamente les recuerdo las reglas que rigen el mismo y esto es los 45 minutos iniciales de una exposición que estará a cargo de nuestro compañero Manuel. Habrá rondas de intervenciones, máximo 10 y serán de 3 minutos aproximadamente. Apóyennos en evitar las faltas de respeto o insultos, ya que esto dará paso a los cierres de los micrófonos, por favor. Les agradecemos mucho nuevamente su presencia y daremos inicio. Por favor, Manuel, si gustas apoyarnos encendiendo tu micrófono para comenzar. Muchísimas gracias, licenciada. Buenos días a todas y todos. Antes que nada, de decir que estoy infinitamente agradecido, tanto con la ministra Lenia Batres como con el maestro Netzaí, por permitirme participar con su equipo y con ellos, y en esta ocasión en nuestro círculo de estudio. Voy a compartirles una presentación que he preparado para esta ocasión. Espero ya puedan verla en pantalla. De acuerdo. Eh, Antes de entrar de lleno a la lectura, me gustaría decirles que el autor es docente investigador en la Universidad de Caldas, en Colombia, y doctor en Derecho. Cuestión que creo debemos tomar muy en cuenta al momento de analizar su propuesta para la integración de personas juzgadoras al Tribunal Constitucional. Dicho esto, les diré que para mí el valor que tiene la obra que nos presenta reside en que le hace honor al título secundario. Realmente nos muestra una muy buena síntesis entre democracia y constitución. Y con la misma claridad también nos expone los diferentes modelos de control de constitucionalidad que se han pensado, así como todo lo que se ha teorizado respecto a la objeción democrática, para finalmente también darnos su punto de vista de lo que pudiera llegar a ser un control intermedio de constitucionalidad. No cambia de... Ahí está. Prácticamente la lectura empieza con el debate de Kelsen y Schmidt, que puntualmente en la sesión pasada el maestro Engels nos explicó de manera magistral. Por lo que del debate solo voy a retomar la problemática central respecto a quién debe ser el guardián de la Constitución, aunque esta vez añadiré una interrogante adicional que es si hay algo aún más elevado que la Constitución que hay que hacer guardar. Sin embargo, bueno, profundizaré con algo que expone Schmidt respecto a la diferencia entre las constituciones absolutas y relativas, siendo las absolutas aquellos órdenes normativos fijos e inamovibles, y las relativas aquellas que permiten tener la flexibilidad necesaria para conservar la unidad nacional. Schmidt nos dice que aunque las constituciones escritas se parecen más a la noción de constituciones absolutas, estas no pueden llegar al extremo de la impracticabilidad de la democracia, es decir, deben contener reglas mínimas de reforma, aunque sean calificadas, para que el poder existente no busque reunirse y darse una nueva constitución. Así entramos al apartado que se nos presenta de las constituciones contemporáneas,
cómo se fueron consolidando la idea en sí de constitución. Y Milton empieza con lo que aconteció en los Estados Unidos de América. Los teóricos constitucionales vieron en la Constitución una idea que se nos describe como una idea fundada en la democracia, pero con miedo a la democracia. Y esto fue así porque una vez que los colonos norteamericanos expulsaron a la aristocracia inglesa, en realidad transitaron con muchísima cautela hacia el sistema democrático. Veamos o pensemos por un segundo, habían concentrado el poder que tanto anhelaban, que se debía en realidad a las movilizaciones populares, y ahora temían que fueran a perder ese poder en vista a la promesa que debían cumplir de igualdad. Entonces el temor era que la clase obrera, al tomar participación en las decisiones políticas, también de alguna forma les redujera sus privilegios de la misma manera en la que ellos y el pueblo en sí lo hizo con la clase noble, ¿no? Eh, lo que se nos llega a describir como este pánico a la tiranía de las mayorías, que en otras ocasiones hemos comentado aquí, nos dice Milton que pudo haber tenido su origen en los fuertes gravámenes que había impuesto la corona inglesa a las colonias. Sin embargo, lo cierto es que quienes tomaron el liderazgo político en los Estados Unidos de América, por lo menos en su fundación, eran burgueses muy bien acomodados y con una visión de igualdad acotada a la de hombres, varones, bueno, varones blancos y propietarios. Fue así que se vio en la Constitución el esquema perfecto para, por un lado, contener al pueblo y por el otro, limitar al poder estatal con la apariencia de una democracia. Incluso algo adicional es que si analizamos a Alexander Hamilton en el Federalista, nos damos cuenta de cómo esta élite norteamericana también vio en la rama judicial la vía perfecta para asegurar sus privilegios ante cualquier posición de adelantada que tomara, digamos, el pueblo, ¿no? Y precisamente esto fue así porque el Poder Judicial se diseñó fuera del control democrático. Aquí podríamos decir que nada fue dejado al azar. Así pasamos, bueno, más bien el autor compara lo que pasó en Estados Unidos con lo que se vivió en Francia. En Francia, la prioridad no era controlar al pueblo a través del legislador. Por el contrario, se buscaba crear una república en la que realmente imperara la voluntad popular. Rousseau fue muy insistente en que una ley fundamental no tendría por qué mermar la soberanía popular, pues lo soberano ya se había dado con el contrato social. Sin embargo, aún así, más bien, diversos autores franceses o teóricos sí llegaron a pensar en medios de control más allá de la división clásica. El mismo Rousseau propuso la creación de un tribunado, lo que sería una instancia ajena a las demás ramas del poder, temporal y que debía, digamos, manifestarse cuando fuera necesario resolver alguna disputa entre los poderes constituidos. Ello para equilibrar pues este choque de poderes, pero no en favor de la Constitución o para defender privilegios de la élite, sino para preservar la soberanía popular. En un sentido muy similar, Emmanuel Siles también propuso la creación de un tribunado de los derechos del hombre, una instancia que también era ajena a las demás ramas del poder y que no era contramayoritaria, se componía por 180 miembros, cuya tarea era, bueno, hacer valer estos derechos que se habían denominado derechos del hombre. Realmente lo que imperó a partir de estas dos corrientes fue la noción de Montesquieu de que el juzgador no debía tener facultades de interpretación. El poder judicial era nulo y no le correspondía un contrapeso. En el espíritu de las leyes, Montesquieu nos dijo que si la opinión de los jueces fuera la ponderante, se acabaría toda seguridad jurídica. Y al mismo tiempo, John Locke, en su Tratado sobre el Gobierno Civil, nos hizo ver cómo al legislador le correspondía, por lo menos, llevar, digamos, la bandera del supremo poder público,
dado que era esta figura o es esta figura la que de alguna forma tiene esa cercanía con el electorado y el electorado puede no elegirlo nuevamente o reponer al mal gobierno. Y bueno, como ya sabremos, el positivismo que había reinado a partir del finales del siglo XVIII decayó en particular con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y le abrió paso al neoconstitucionalismo, una corriente del pensamiento que buscaba anteponer el derecho jurisprudencial a la ley. Prácticamente reduce el rol del legislador y eleva el papel del juez y de alguna manera importa, digamos, la arquitectura que tiene el poder judicial en los sistemas de common law a los sistemas romanos germánicos. Por supuesto, el positivismo ya estaba más que superado, teníamos que migrar hacia un nuevo modelo de pensamiento, pero digo, podemos a poder a discutir muchísimo al respecto, pero fue el neoconstitucionalismo el que al final terminó tomando mucho terreno en la doctrina tanto nacional como internacional. Y contra esta corriente del neoconstitucionalismo se ha ido creando la visión de la Constitución, bueno, la postura de la Constitución democrática. Milton nos introduce este tema diciéndonos que no necesariamente las constituciones modernas son democráticas, aunque lo digan. Esto porque una cosa es que una constitución tenga como fuente la voluntad general y otra es que haga primar en todo caso la voluntad mayoritaria. Eh, la norma de normas, de alguna forma, contiene a la democracia y contradictoriamente, la democracia puede modificar el orden constitucional. Esta es la tensión a la que se refiere Milton con el título que hemos comentado y que nos pregunta quién es el que al final tiene que armonizar dicha tensión, si el juez, desde el punto de vista neoconstitucionalista, o el legislador, por lo menos en una primera instancia, desde una postura democrática. También nos dice que las constituciones son democráticas no por contener la garantía electoral, reglas de representación, de pluralidad, de deliberación. Una constitución es realmente democrática cuando le permite a las mayorías, al pueblo o a sus representantes tomar la decisión sobre los temas, o sea, bueno, tener la palabra sobre los temas importantes. O sea, por decir algo, la eutanasia, la unión de parejas del mismo sexo, el aborto, el consumo del alcohol, etc. Y algo muy importante que va a marcar la postura de Milton es que deberíamos replantearnos las atribuciones que le damos al poder reformador. Y esto es así porque si bien el poder constituyente derivado no puede llegar, obviamente, a desconocer al constituyente originario, se considera que en una auténtica democracia no tendría que degradarse al estatus de poder constituido. Cuando no aceptamos el carácter constituyente de la soberanía popular, que se manifiesta a través de este poder reformador, que tenemos varias formas de llamarlo, pero lo que estamos haciendo es permitir que prevalezca la visión o el deseo de los muertos sobre los vivos y del pasado sobre el presente y el futuro. Eh, bueno, Milton entra entonces a exponer más a detalle lo que se ha hablado respecto a estas dos posturas. Por un lado, identifica principalmente a Kelsen, a Ferrajoli y a Ronald Dworkin como pues, los principales autores de lo que sería la supremacía judicial o esta noción de que el juez tiene la discrecionalidad para decidir. Y por otro, identifica autores como Waldron, Kramer, Tushnet, Laporta y Gargarella como principales críticos en la objeción democrática, que es no permitir que instituciones que no son electas de manera democrática busquen concentrar la última palabra y creamos este frente de crítica en contra de la juristocracia. Y también nos muestra lo que pudiera ser una postura o una tercera vía, ¿no? Una postura intermedia.
Aquí lo que se ha tratado es de, en cierta forma, tolerar la existencia, bueno, la función que tienen los tribunales, pero convertir a las cortes en espacios para la práctica democrática. Entre estos autores están John Hart, Alexander Bickel, Carlos Nino y Robert Post y Reva Siegel. Continuamos. Cuando Milton entra al apartado que denomina garantía jurisdiccional, nos dice que fue el caso de Marbury versus Madison el inicio formal de la revisión judicial. Y lo hace con una expresión que creo no debemos olvidar nunca, que es un control sin fundamento. Y esto fue así porque la sentencia que emite el juez Marshall para resolver esta disputa fue mucho más allá de lo que las partes pidieron o alegaron, ¿no? No habían ellos mencionado ninguna cuestión de constitucionalidad y sin embargo Marshall termina por decir que de manera irrefutable corresponde a la Corte y solo a la Corte decidir lo que es la ley. Y esta interpretación no estaba ni en la sección primera ni en la segunda del artículo tercero de la Constitución norteamericana. Y nos dice Milton que no necesariamente los antecedentes que dieron pie a esta sentencia de Marshall iban por este camino. Nos comenta varios casos, entre los que destacan la participación de los jueces Koch e Iredel. De este último, por ejemplo, nos habla mucho de lo que él había pensado acerca de que los jueces sí deben intervenir para decía, solucionar los conflictos entre el pueblo y el legislador, no entre jueces y legisladores, y no puede, bajo ningún supuesto, dotar de ambigüedad una norma que es clara. Esto me recuerda, bueno, una jurisprudencia de la segunda sala, la 49-2024, impulsada por la ponencia de la ministra Lenia Batres, en donde por temas se tiene la interpretación conforme y su metodología, y se deja claro que cuando el órgano intérprete se encuentra con una interpretación unívoca, debe detenerse. Bueno, parece que continuamos. Eh, Ahora entramos a ver un poco más el trabajo de Ronald Dworkin, eh, quien con su teoría de la democracia asociativa se ha convertido en el estandarte de la supremacía judicial. Eh, lo que ha llamado la democracia a través de los derechos y las restricciones tolerables es una visión que se funda en la voluntad general, pero de la cual los jueces tienen que proteger los derechos constitucionales de la mayoría. La igualdad la entiende como la oportunidad del discurso y como la participación en un gobierno colectivo. Si bien dice que puede reconocerse una decisión colectiva, esta solo puede proceder cuando sus actores acreditan contar con lo que llama la membresía moral. O sea, que es visto por la comunidad como alguien que se compromete digamos, el entorno, ¿no? Cuando Dworkin acepta que existe una reserva democrática, dice que será el juez el que al final, en última instancia, va a validar que lo que se resuelva se acorde con la moral originaria. O sea, la moral válida tiene que guardar esta compatibilidad. Y con ello va creando la idea del juez Hércules, este juez que todo lo puede y todo lo hace y que se glorifica del activismo judicial. Entonces Dworkin, bueno, para finalizar su postura, cree que el ciudadano tiene muchísimas más oportunidades de participar pues en una instancia judicial que en un debate legislativo. En contraste con Dworkin tenemos a Jeremy Waldron, quien también ha encabezado la postura de la supremacía legislativa y ve al legislador como el centro de la interpretación. Recupera el valor que tienen las decisiones mayoritarias y lo que puede hacer, o sea, las posibilidades, obviamente, en beneficio del pueblo que tienen las asambleas populares. A él le debemos en gran medida lo que se ha llegado a acuñar como la revisión judicial débil, un modelo en el cual los jueces, por supuesto, garantizan los derechos, pero no pueden llegar a expulsar normas del sistema jurídico.
Países como Canadá han adoptado esta visión con su cláusula del notwithstanding, que permite al legislador revivir la norma que ha sido declarada inconstitucional y usarla por 5 años. O también la declaración de incompatibilidad que se ocupa en Inglaterra y Nueva Zelanda y que al final permite al legislador nuevamente ser el que acepte o no la revisión judicial. Para Jeremy Waldron, los debates legislativos son, bueno, mejores en el sentido en el que son más abiertos, más públicos y transparentes. No puede decirse de ninguna forma o asegurarse que un juez puede decidir mejor que un legislador, cuando cualquiera de los dos puede equivocarse, pero por lo menos los legisladores no son un grupo contramayoritario. Las mayorías no son una simple regla, sino que representan conciencia, voluntad, autogobierno, responsabilidad, en fin. Y bueno, aquí tenemos a Larry Kramer, quien es el principal autor del constitucionalismo popular, y nos insta a dejar de ver al pueblo como mayorías que necesitan ser gobernadas para que no atenten contra sí mismas. Para Kramer es crucial que los temas que no corresponden a partes, o sea, a dos, eh, pues sí, bueno, hay personas que intervienen en procesos judiciales, sino que atañen a toda la sociedad, pues se deleguen a quien es el único soberano y legitimado para resolver, que es la ciudadanía en su conjunto y de manera directa. Él cree que debemos trabajar mucho para fomentar la responsabilidad de la ciudadanía en interesarse por definir lo que debe ser su sistema constitucional y con ello tener un sistema mucho más dinámico y legítimo. Bueno, ¿qué será? Ustedes lo ven, está a su izquierda, es Barry Friedman, o Friedman. Es el autor actual que maneja la postura del constitucionalismo, el constitucionalismo procesal mediado, que implica que el juzgador tiene que basar también su sentencia no solo en el orden normativo, sino en la crítica popular, dando a entender que debería apoyarse de otros instrumentos como pudieran ser encuestas, mediciones científicas, censos y demás, cualquier otro instrumento que permita validar que su resolución es acorde a la crítica general o popular. Y del otro lado tenemos a Robert Post y a Riva Siegel, y que son los autores que más han impulsado en tiempos recientes el constitucionalismo democrático. Prácticamente lo que nos dicen es que los tribunales deben evitar el backlash, o sea, que la sociedad deje de percibirlos como árbitros imparciales y que en todo caso, o más bien en ningún caso pueden intervenir los tribunales constitucionales para decidir la moralidad o asuntos sociales. Por supuesto, tampoco deberían de obstaculizar una reforma constitucional. Bueno, y ahora vemos más en concreto lo que nos expone el autor. Él inicia su planteamiento cuestionándonos qué sentido tiene que el texto constitucional hable del pueblo, sino genera una oportunidad real para que éste tome decisiones. Si la defensa de la Constitución no significa más que la defensa de lo que pensaron los padres constituyentes. Esto llevaría obviamente a un detrimento al pueblo, ya que no debemos ofender de alguna forma las capacidades, el impulso democrático o político y el deseo del pueblo de definir el estilo de vida que quiere tener, más allá de lo que pensaron los primeros redactores. Entonces, la Constitución no es un palacio para admirar, es una oportunidad procesal para la participación colectiva. Cuando Milton nos dice que debemos tomarnos en serio la democracia, dice que una constitución democrática no puede consagrar un control de constitucionalidad fuerte, aunque el Tribunal Constitucional termine por resolver de una manera correcta, como lo hubiera hecho el pueblo o el Congreso, opacar
como más bien evitar el debate opaca la democracia. Por vocación, el juzgador constitucional tendría que idealizar su inexistencia, aparecer por necesidad y no necesariamente, ser deferente y subsidiario. Ninguna constitución política moderna impide o restringe la participación del ciudadano o busca que sea una participación pasiva. La ciudadanía no puede quedarse sentada esperando a que sus derechos se defiendan de manera fortuita. Milton no niega el papel del juez, pero concuerdan que le debe corresponder los casos concretos. Y critica que en algunas ocasiones lo que se resuelve entre partes llegue a impedir el derecho de acción de una generalidad. Lo ideal sería que los tribunales constitucionales se abstuvieran de conocer de una problemática que apenas se está interiorizando en la conciencia de la ciudadanía, eh, dado que esto excluye el debate, cierra la opinión pública y lo peor de todo es que llega a, sí, a excluir por completo el tema con la idea de cosa juzgada. Cada vez que la Corte interviene de manera excesiva, lo que está haciendo es institucionalizar la presunción de incapacidad de la ciudadanía. En lugar de anhelar un gobierno de jueces, la judicatura debería preocuparse por exponer su trayectoria, rendir cuentas, buscar que no se estén beneficiando pues, del sector público, exponer sus agendas y también demostrar que están desempeñando los cargos bueno, el cargo con dignidad. Contrario a lo que pensaría Dworkin, esto no es una presunción de la mala fe de los juzgadores, es simplemente el compromiso del servidor público con lo que es el trabajo que desempeñan frente a la gente, al Estado. Para Milton es mejor buscar rutas que reparen esta falta de legitimidad que seguirla escondiendo. Lo que pudiera llegar a ser tanto la participación, bueno, la posibilidad de participar realmente en los procesos constitucionales, como que puedan buscarse esquemas para que se puedan criticar de manera objetiva las resoluciones judiciales y también llega al punto de proponer que se cierren las votaciones en los tribunales constitucionales a la unanimidad para contrarrestar esta opresión democrática. Y nos plantea escenarios más progresistas para el control de la constitucionalidad de nuestros tiempos, como pudiera ser la creación de una rama popular, una asamblea esporádica y aleatoria que se integre de diversos sectores y todo tipo de perfiles de la ciudadanía, con el objeto de resolver los problemas sociales. O sea, una rama que no sea precisamente un cuerpo del Poder Judicial. También nos habla del jurado constitucional, que pudiera integrarse con una composición similar a la de los congresos y que también pudiera ser o tener fuerza vinculatoria decisiva cuando se resuelva con una unanimidad de los integrantes. Retoma también la idea del Día de la Deliberación de Bruce Ackerman y de James Fishkin, en donde se plantea la posibilidad de que exista un día festivo anterior a la jornada electoral nacional para concientizar sobre lo que serían las nuevas propuestas y problemáticas a manera de incrementar el interés del pueblo por la toma de decisiones. Y por último, bueno, apoya mucho la creación de foros cívicos. Eh, Finalmente concluye su postura Milton con la idea de que el legislador pudiera llegar a validar de alguna forma la sentencia democrática del juez, pero si persiste el impulso político, tendría que transitarse a instancias cada vez superiores de democracia. Entonces, lo que nos quiere decir es que habrán casos en los que el ciudadano, digamos, encuentre satisfactoria la sentencia en una instancia judicial, no el ciudadano, obviamente el de las partes, sino la conciencia colectiva. Otras en donde tenga que ser el legislador quien intervenga y otros casos más en donde sea tan fuerte el ímpetu social que se requiera de la participación directa del pueblo.
Si bien el juez constitucional sí tiene un rol clave, que es ser el dictador del proceso, el facilitador del debate, su sentencia tiene que, digamos, recoger como voz protagónica la voluntad del pueblo, no su propia voz. Y también nos dice que, bueno, para rematar un poco su teoría, que las cortes no, cada vez ¿cómo decirlo? Que se apoyan en la voluntad constituyente para sus acciones y luego se extralimitan, lo que están haciendo es ofender realmente a la norma constitucional. Y que en suma el Poder Judicial no puede llegar a ser, dado que es un poder constituido, autor de su propia interpretación. Y entrando a lo que sería la integración de las Cortes Constitucionales, Milton critica con muy buen tino el método tradicional que han recogido los países occidentales para la selección de los juzgadores constitucionales. Esto que es en gran medida, bueno, no en gran medida, sino popularmente se considera el acto compuesto, en donde por lo general el Poder Ejecutivo nomina y un cuerpo legislativo designa. Sí ha servido en cierta forma para exponer los perfiles y tratar de encontrar al mejor candidato, pero lo cierto es que no ha impedido que lleguen personas con las mejores credenciales pero que terminan completamente rendidos a intereses particulares. Ante esta situación, Milton nos dice que hay dos métodos o dos posibilidades, la elección democrática y el método meritocrático. Para Milton, la elección democrática llega a colmar la objeción, bueno, la elección popular llega a colmar la objeción democrática, pero él está algo asustado en el sentido de que cree que la política transaccional puede llegar a corromper a los candidatos y se decanta por el método meritocrático, con una expresión que nos dice que en este camino los mejores se han demostrado para llevar un privilegio a nombre de todos, a mi juicio, pues revela lo que sería el lado más elitista del gremio al que pertenece. Y esto es así desde mi punto de vista porque Milton nos dice en su visión de meritocracia que lo que debe ponderar o lo que debe prevalecer es su labor académica, su labor de investigación, incluso llega a exigir que los jueces constitucionales tengan doctorado y ciertamente yo creo que perdió toda objetividad en esta parte, dado que lo vimos en muchos otros temas, en páginas anteriores, lo vimos criticar duramente que una institución careciera de la legitimidad democrática. Y nos instó cada vez más a buscar nuevos mecanismos para la participación popular. ¿Por qué estos temas no se ven influenciados por la política transaccional, pero la elección a juez constitucional sí tendría que verse en riesgo? Para mí no tiene ninguna lógica. Fueron claras sus intenciones de llegar a tener pues el papel de juez constitucional en Colombia, ¿no? De Milton. Creo que él, un poco sesgado por la visión del Tribunal Constitucional en Estados Unidos, lleva también a plantear una composición en donde en Colombia sean egresados de las escuelas que consideran más prestigiosas quienes lleven a cabo estas tareas. Pero ignora que universidades como Harvard y Yale llegan de alguna forma, de manera, digamos, consciente o inconsciente, pero a propagar una visión muy elitista y sesgada del derecho, lo que al final pues impide que lleguen perfiles que son más plurales y con una visión humanista. Entonces, la verdad es que termina Milton por favorecer aquello que pretendía destruir, que era la juristocracia. Finalmente, bueno, en esta cuestión, Milton reconoce que a través de la elección popular es posible que lleguen candidatos ungidos del pueblo y con méritos propios, pero lamenta que no sea una garantía. Sin embargo, yo creo que ese supuesto es suficiente para confiar en la soberanía popular. Creo que el pueblo es completamente capaz de reconocer cuando un mérito respalda a un candidato, pero también no es ciego en detectar cuando estos juzgadores, por mejores credenciales que tengan, no
están cerca o no buscan generar una justicia social. La verdad es que el prestigio académico es una cuestión sumamente subjetiva y ninguna prueba nos va a poder, una prueba técnica no nos va a poder revelar que un candidato se encuentra cerca de la gente o es sensible a las problemáticas sociales, que eso es lo que realmente tendría que interesarnos como ciudadanos. Bueno, el último tema que nos comenta Milton es de la dicotomía que existe en Colombia al tener una Corte Suprema como última instancia y Tribunal de Casación y una Corte Constitucional a la que le compete revisar la constitucionalidad de leyes y actos. Nos dice que la Corte Suprema se apoya de un derecho más cerrado, dado que es una instancia técnica de estricta legalidad y en cambio la Corte Constitucional busca un derecho más abierto, dado que en sus resoluciones se pretende ver la Constitución como bueno, en muchas ocasiones como un orden que puede dotar, digamos, eh, pues de razón a las problemáticas sociales más allá de los temas suprajurídicos. Y con estas ideas, yo solo quisiera plantear que, considerando primero que México tiene un control de constitucionalidad más difuso, pudiera ser el fundamento adecuado, o sea, irlo trabajando en este sentido para llegar a pensar en la integración de jueces Lego al Poder Judicial de la Federación. Como conclusión, las democracias fuertes deben pues validar controles de constitucionalidad suaves o moderados. Sin embargo, un tribunal constitucional jamás va a llegar a tener pues, el respaldo democrático necesario en verdaderas democracias, mientras que sus integrantes no sean electos en su totalidad, sus altos funcionarios, por el pueblo en jornadas electorales. De mi parte, eso sería todo y agradezco muchísimo su atención. Gracias, Manuel. Gracias por estas reflexiones, opiniones y todo lo que nos has comentado respecto o en torno a esta lectura que el día de hoy abordamos. Concluida tu participación, daríamos paso a las intervenciones de compañeros y compañeras que nos acompañan en este círculo de estudio. En primer lugar, quisiera darle la palabra a Adrián Escobar. Por favor, Adrián, si pudieras activar tu micrófono. ¿Qué tal? Buenos Gracias, días. adelante, por favor. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Gracias por dejarme participar. Bueno, mi participación en torno al libro El constitucionalismo procesal de. El libro es un estudio académico riguroso que plantea una propuesta de respuesta a un problema central. Esta es la objeción contramayoritaria a las resoluciones de inconstitucionalidad de las normas por parte de cortes constitucionales. Es decir, ¿por qué se debe objetar al defensor kelseniano de la Constitución? Respuesta: porque es una minoría sin legitimación. La pura existencia de un tribunal constitucional constituye un indicador negativo para la democracia. El autor plantea que en toda decisión jurisdiccional que determine la inconstitucionalidad de una norma, siempre habrá un comentario en sentido contrario, que se fundamente en que la norma, una vez emitida, no puede ni debe ser sujeta a la determinación de validez jurisdiccional de unos cuantos jueces, 9, 11, no lo sé. El estudio de a quién le pertenece la última palabra de la Constitución lo realiza primordialmente bajo tres rubros. Tenemos la supremacía constitucional o jurisdiccional de Working, supremacía legislativa de Waldron, la supremacía popular de Kramer. Primeramente, cabe referir que respecto a la supremacía constitucional judicial, Working considera que los jueces cuentan con una legitimidad derivada y no directa de elección popular. La Corte es parte de una democracia asociativa y es un órgano legitimado para defender a las minorías. Para él, su legitimidad se fundamenta en la competencia, al punto de referir que cada que se declara la inconstitucionalidad de una norma,
constituye la carta de triunfo de las minorías sobre las mayorías. Por último, nos sobra decir que este actor tiene un pensamiento utilitario, ya que se expresó su sentir de toleremos a los tribunales constitucionales, ya que en un balance social e histórico nos va mejor con ellos que con otros protectores de la Constitución. Ahora bien, pasemos a la supremacía legislativa de Waldman. Este actor considera que no se debe tolerar que los jueces constitucionales ejerzan su poder excluyente del espíritu del legislador, toda vez que el derecho de los derechos es la participación democrática y representativa en la toma de decisiones. En este sentido, no importa que el tribunal en cuestión adopte decisiones maravillosas o extensivas de los derechos, sino que lo más importante es admitir y remarcar que el Tribunal Constitucional se puede equivocar, es decir, restringir o coartar derechos. No obstante, aún este autor que establece o es precursor de la supremacía legislativa, estima correcta que debe de existir un control jurisdiccional del proceso democrático de creación de normas. También considera que no todo debe ser consultado al pueblo, ya que se puede llegar a determinaciones contraproducentes. Pienso a lo mejor, no sé, esta es una idea muy mía, ¿qué pasaría si se consulta al colectivo si se quiere pagar menos impuestos? Bueno, lo dejo en el aire. Por otro lado, la supremacía popular, con su exponente Kramer, es un autor que considera que la Constitución no contempla cuestiones inamovibles. Todo se puede modificar por el soberano popular. En ese sentido, si la Constitución es una cuestión pública, porque ahí se encuentran las directrices que plasma la población para autogobernarse, entonces, ¿por qué se tolera la palabra excluyente de una corte? Y peor aún, que ésta sea considerada como la última palabra. En todo caso, en cualquiera de las tres propuestas de abusar en su ejercicio, se llegará a destinos indeseables y radicales, ya que éstas están afectadas ya sea de un vacío, de legitimidad o de sustancia en los derechos. Esa es, digamos que la primera parte del libro. Después viene la propuesta del autor, que ya es en estricto sentido el constitucionalismo procesal débil, que, que considera o contempla la idea de que cualquiera de las tres teorías antes mencionadas o supremacías antes mencionadas, tanto la constitucional, legislativa o popular, puede ser aplicable a un caso en concreto. El constitucionalismo procesal débil consiste en dotar de legitimidad a la decisión de los jueces. Es una respuesta intermedia entre las tres posturas antes mencionadas. Propuestas, yo solamente enlisté 7, creo que hay más, pero creo que son 7 muy oportunas. Un proceso jurisdiccional sin partes, o que al menos no se centre únicamente en los argumentos plasmados en los escritos correspondientes. En este punto, refiere que la acción de inconstitucionalidad debe ser a petición del pueblo, es decir, no únicamente por órganos facultados para promover acción de inconstitucionalidad. Punto número 2, audiencias predominantemente públicas y orales, donde la sociedad esté debidamente informada de los pormenores de la controversia planteada. Punto número 3, pruebas constitucionales o trascendentales, que incluyen manifestaciones del gobierno, del legislador, población, academia, peritos, asambleas y foros públicos. Punto número 4, congruencia procesal. El juez se ve obligado a responder a todos y cada uno de los argumentos populares y mencionados en la secuela procedimental. Punto número 5, modulación de la determinación judicial, es decir, que no se vea vinculatoria, que no sea vinculatoria una vez emitida, sino que ésta sea efectiva en un plazo posterior a su emisión. Y por último, un sistema meritocrático de selección de jueces. El autor considera que sean intelectuales reconocidos popularmente y de preferencia que ya tengan carrera pública reconocida, para que ésta sirva a la población de referente de su actuación inmediata anterior. En conclusión, si bien el libro propone que los jueces adopten una decisión ecléctica de las controversias sometidas a su consideración, también es cierto que dicha propuesta responde a la falta de rendición de cuentas de los juzgadores y su escasa o nula legitimidad de origen.
Si bien el autor estima que la falta de legitimación es el problema central a solucionar, también es cierto que no considera viable como solución la elección popular de aquellos. Considero que perdón, considero que el constitucionalismo procesal débil es una respuesta clara y oportuna para el caso del análisis de normas generales en sentido abstracto. Sin embargo, a mi consideración no me queda tan clara la preponderancia para casos específicos de tutela judicial, es decir, de casos en particular y determinación del alcance de derechos sustantivos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Daremos paso a una participación más. En esta ocasión tendremos la intervención de Teresa Catalina Acevedo. Por favor, Teresa, si pudieras apoyarnos con tu cámara y tu micrófono. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Agradezco a la ministra Lenia Batres y al maestro Netzaí Sandoval pues la oportunidad que me dan de participar en este círculo de lectura, que me aporta conocimientos y planteamientos jurídicos muy actuales y que van formando en mí un pensamiento jurídico con sentido social. También quiero felicitar al licenciado Manuel Cobos por su exposición y también por las imágenes utilizadas en su presentación para desarrollar el tema. Bien, mi participación básicamente sería un poquito hablar del constitucionalismo democrático en el sentido más amplio, ya que considera, por un lado, que la supremacía de la Constitución es la norma fundamental del orden jurídico, que privilegia los derechos y libertades pues, de todos los ciudadanos. También, por el otro lado, a través de la democracia, el Estado debe ejercer el poder conforme a la voluntad popular. Esta voluntad popular expresada por la mayoría en elecciones libres y transparentes, prevaleciendo también pues, los principios de igualdad, justicia y pluralismo. Es decir, en otras palabras, el poder del Estado bajo este esquema democrático no puede ser, el poder del Estado no puede ser absoluto ni arbitrario, más bien el poder deberá estar limitado y controlado por la Constitución misma, porque refleja la voluntad popular y protege los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, una vez definido esto, pues ya podemos hablar que estamos verdaderamente dentro de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque todos los actos de poder del Estado deben estar sujetos a la ley sin excepciones. Todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, debemos someternos al marco jurídico establecido por nuestra Constitución. Ello va a evitar de gran manera que el Estado actúe de manera, como lo dije anteriormente, arbitraria. Finalmente, quiero concluir mi participación diciendo que la Constitución conformada en un sistema que no limite o impida a las mayorías pronunciarse sobre asuntos de interés colectivo, se van a seguir conquistando pues, beneficios jurídicos legítimos. Como ya lo mencionó el licenciado Cobos en su exposición, muchos ejemplos de ellos es la legalización del aborto, la unión de parejas del mismo sexo, y bueno, pues la reciente reforma judicial que estamos viviendo en estos momentos, por mencionar algunos, y se me viene a la mente también el criterio de la ministra Lenia Batres en la sentencia, donde se determinó que el servicio médico debe extenderse a las personas trabajadoras del hogar cuando finalice la relación laboral en el mismo plazo que a los demás trabajadores. Esto, sin lugar a dudas, es un precedente que logra un gran avance y representa una conquista en la igualdad laboral. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Muchas gracias por tu aportación al círculo de estudio del día de hoy. Ahora daremos paso a otra participación. En este caso le correspondería a Lourdes Gutiérrez.
Lourdes, si te encuentras por allí, ¿nos apoyarías encendiendo tu cámara y tu micrófono? Gracias, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues muchas felicidades al expositor. Me parece que la exposición que hizo del libro, fue muy clara. A pesar de que el libro es muy extenso, creo que fue preciso, y nos hizo entender las principales ideas del autor. Bueno, el libro que nos ocupa este viernes en este círculo de lectura es muy amplio y abarca temas que me parece que son demasiado interesantes. Por eso, personalmente, es que me fue un poco complicado enfocar mi participación en una sola propuesta. Sin embargo, tomando en cuenta que en los próximos hechos, tenemos, o sea, próximamente México va a vivir hechos históricos, como es la elección de jueces, y magistrados que van a impartir justicia. Me pareció que un tema que podría destacarse es el relativo a los requisitos que se piden para ser juez de un tribunal constitucional. El libro refiere, que normalmente las constituciones no tienen un espacio dedicado a delimitar de manera precisa la elección de estos jueces. Lo que hacen es crear requisitos y directrices generales que por lo regular, muchos profesionales no cumplen. También adoptan una prioridad que es la decisión del Poder Judicial o del legislador o órganos políticos para nominar y elegir a los magistrados del tribunal. En esta parte no me enfoco en los requisitos personales que se requieren para ser juzgador, como es la edad, la capacidad, preparación, y no porque no me parezcan importantes o sean menos importantes, sino porque creo que tampoco podemos dejar a un lado la parte humana, o sea, las virtudes de quienes aspiran a estos cargos. Este aspecto me parece importante precisamente por lo que el propio autor sostiene en el libro. O sea, él dice, considerando que para ocupar el cargo de juzgador es un honor, pues es una oportunidad para servir a la preservación de lo público y a la garantía de la democracia y la Constitución. Es más, el libro tiene un apartado específico en el que se refiere que refiere un primer desafío, que son los requisitos para ser juzgador, los que indica que corresponden a un diseño que a su vez sea coherente con los principios liberales, democráticos, sociales y republicanos de la Constitución. Esto significa que responden a una constante búsqueda de contener, racionalizar y limitar el poder desde la participación libre de los ciudadanos y al mismo tiempo controlando la selección de los funcionarios bajo criterios de probidad, transparencia y mejoramiento del servicio público que respondan a criterios de igualdad, de tratamiento y consideración, de respeto a la capacidad de impacto e influencia de cada ciudadano. Y un punto que me parece muy destacable dentro de los que menciona el autor es que también deben de apartarse criterios que constituyan discriminación, ya sea de origen social, moral, tradición familiar o a la pertenencia institucional. Y aquí pone el ejemplo de la cuestión educativa, que me parece que se refiere a dónde estudiamos, que muchas veces hemos visto que se nos aparta o se dan menos oportunidades con base en este factor. Bueno, pues no quiero terminar mi participación sin agradecer a la ministra por crear estos círculos de lectura que nos permiten exponer ideas y al coordinador, al maestro Netzai, por coordinarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Daremos paso a una intervención más. En este caso, le tocaría a Víctor Manuel Fernández. Si nos apoyas activando tu micrófono, por favor. Démosle un momento. Al parecer está teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero se resuelven enseguida.
En lo que se resuelve esta situación, daremos paso a otra participación y retomaremos la del compañero Víctor más adelante. Le pediría por favor a Rashid de la Peña si nos apoya encendiendo su cámara y su micrófono para su intervención. Adelante, Rashid, por favor. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todas y a todos. Muchas felicidades por estos círculos de lectura. Agradezco a la ministra Lenia por encabezar los esfuerzos, al coordinador de la ponencia Netzaí, porque creo que son muy valiosas estas intervenciones y nos ayudan mucho para seguir refrescando los conocimientos y también pues escuchar las ideas, ¿no? Que creo que es muy importante. Esta lectura de Milton César Jiménez, este libro, me parece que es una propuesta muy interesante, sobre todo por la coyuntura por la que estamos pasando, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica. Recordemos que en los últimos años eh, hemos visto, incluso vivido en México, el lawfare, cómo se utiliza la guerra judicial, cómo se utilizan los tribunales para tirar decisiones democráticas, como en su momento pasó en Argentina, en Brasil, incluso en su caso con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006, bueno, 2005-2006, que fue el primer lawfare de Latinoamérica, o de los primeros, por lo menos. Entonces, pues vemos cómo en este juego de poder se utiliza o se suele utilizar el poder judicial para derribar, para derrocar posturas, decisiones democráticas, ¿no? Cuando analizamos la Constitución y la democracia, vemos que son dos pues sí, son dos órganos, son dos instituciones con una carga considerablemente política y también considerablemente jurídica. Incluso Norberto Bobbio realiza el estudio de lo que es el derecho y la democracia y con ello de lo que es la Constitución y la democracia, y lo que hace el autor Milton César Jiménez es justamente analizar eso, ¿no? Es también partir de la premisa de cómo se crean las constituciones, de cómo este proceso de constitucionalización surge de la voluntad popular, de un pacto social de lo que habla Rousseau, de cómo el Congreso Constituyente originario crea la estructura de las constituciones y con posterioridad parece ser que se le quita esa mayoría de edad al pueblo, al soberano, ¿no? Algo que me parece muy interesante es justamente el juego que se hace entre la supremacía judicial, la supremacía legislativa y la supremacía popular, como una especie de teoría de sistemas al estilo de Niklas Luhmann, en el que creo que hay una relación estrecha y creo que justamente el constitucionalismo procesal débil busca ser una herramienta que por un lado utilice las eficiencias del poder judicial, de esta supremacía judicial, por llamarlo así, como pueden ser los tribunales constitucionales, pero también evidenciando que hay un activismo judicial como el que hemos visto en México. Vimos que gran parte también de ese desprestigio y de esa deslegitimación por parte de los jueces y por parte del Poder Judicial es justamente ese activismo que empezó a tomar recientemente, es incluso ese garantismo espurio que utiliza de forma maquiavélica preceptos constitucionales, artículos de la Constitución y los ejerce y los aplica con el objetivo de mantener ciertas élites, de mantener ciertos beneficios de cúpula. Y por otro lado, es también tomar en cuenta que así como se ha de cierta forma desvirtuado en la actividad del Poder Judicial, también ha hecho cosas positivas, ¿no? También se ha hecho, o se han reconocido, se han podido aplicar derechos que han tenido se han permeado a todo el país y que a veces el legislativo no lo hace, ¿no? Por otro lado está la supremacía legislativa y creo que toma de cierta forma relevancia el postulado del legislador racional, en el que se cree que el legislador es omnipresente, es perfecto, sabe cuáles son las necesidades del pueblo, sabe y representa dignamente al pueblo, pero en la realidad sabemos que no siempre es así, que así como el Poder Judicial, también en el Poder Legislativo hay ciertos legisladores o ciertos jueces
que de cierta forma sí siguen ciertas inercias tanto de partido como de élites económicas, y por otro lado está lo que podría ser un gran contrapeso, que es justamente la supremacía popular, y con ello creo que toma relevancia el constitucionalismo popular, que busca poner en el centro las decisiones más importantes de un país, siempre volteando a ver al pueblo, siempre volteando a ver al soberano y no dejar de lado ese cúmulo de conocimientos, ese cúmulo de saberes que enriquecen considerablemente una carta magna como norma fundante. Me pongo a pensar si en días recientes, si hubiese por alguna razón em, prosperado el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, y si hubiese tirado la reforma al Poder Judicial, ese poder mayoritario realmente tendría mayor fuerza que 36 millones de mexicanos que buscan o que buscamos impulsar una reforma al Poder Judicial. Yo creo que hubiésemos visto una coalición y un conflicto de poderes entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y si alguien me preguntara, yo creo que la manera en resolver conflictos como estos es volteando a ver al pueblo, es utilizando la consulta popular, y no solamente para este caso, sino para otros casos. Entonces yo creo que este autor colombiano pone los puntos sobre las i, sobre la necesidad de voltear a ver al pueblo mismo. En algo en lo que no coincido totalmente es de que él no cree que la opción sea que se lleven a cabo votaciones o que la designación de los jueces sea a través del voto popular. Yo creo que el pueblo tiene la capacidad, el pueblo tiene el interés y sobre todo tiene ese derecho de poder escoger quiénes van a ser sus juzgadores. Creo que es una forma de poder legitimar al Poder Judicial, de poder legitimar a los jueces que lamentablemente por el actuar que han tenido, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo y de la región, pues han tenido un gran problema de deslegitimación. Yo creo que es seguir y replantearnos el papel del constitucionalismo, ver que quizá ese constitucionalismo garantista está prácticamente, por lo menos en la región, agotándose, y voltear a ver a este constitucionalismo popular y seguir, pues ahora sí que seguir analizando y estudiando cuál es el impacto positivo y también negativo que puede llegar a tener el uso de este tipo de teorías, como es el sistema neoliberal que se ha plasmado fuertemente en la Constitución. También creo que es importante mencionar que hubo un tiempo que hubo un constitucionalismo abusivo. Yo solamente les quiero mencionar que, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se reformaron 156 artículos, en el de Calderón 110, en el de Cedillo fueron 78 artículos de la Constitución, y en el del presidente Andrés Manuel fueron 63 los artículos que se reformaron de la Constitución. Entonces podemos ver que también un sistema neoliberal busca modificar las constituciones, busca que estos cuerpos normativos mantengan a ciertas élites, y por ello surge una teoría crítica del derecho, también surge una, una teoría marxista del derecho, que considera que los grupos que tienen un poder adquisitivo, o los grupos que tienen cierto poder, utilizan al derecho como un instrumento de represión hacia los sectores más desposeídos, más vulnerables. Entonces yo creo que la teoría constitucional es justamente voltear a ver al pueblo, empoderarlo, que se tomen en cuenta las decisiones del pueblo, que se tomen en cuenta cuáles son las necesidades, cuáles son sus saberes, para que éstas puedan ser incorporados a los cuerpos normativos. Así que muchas gracias por la apertura en mi participación. Gracias, Rashid, por tu intervención. Daríamos paso a una intervención más, que sería la de Víctor Manuel Fernández. Me parece que ya se arreglaron los problemas técnicos que tenían. Por favor, Víctor, si nos apoyas encendiendo tu cámara y tu micrófono. Hola, buenos días. Primero, felicitar al compañero Manuel por su exposición, muy nutritiva, y de igual agradecer a la ministra y al maestro por este ejercicio de retroalimentación en el que nos permiten participar. Primeramente, yo me voy a basar en la objeción democrática al control judicial de constitucionalidad, de la cual hace mención el autor, específicamente en las opiniones de Jeremy Waldron, el cual él menciona que es posible establecer nuevos paradigmas constitucionales respectivamente a no darle un poder absoluto a lo que es
podría ser el Poder Judicial. Esto es, ¿qué tanto pueden los jueces más que el legislativo? ¿Qué mayor representatividad tienen? Y para esto hace un ejercicio comparándolo con la representatividad que podrían tener a través de los legisladores, de los cuales aduce que no se desplace el valor central de la Constitución, pudiéndonos basar en un principio de la soberanía constitucional, el cual, pues bueno, la soberanía recae sobre el pueblo, y esto trae como consecuencia las legislaciones las legislaciones que pueden hacer los diputados y senadores en este caso, no perdiendo de vista que los jueces también no deciden solo de forma de minoría, sino también lo hacen de forma general. Se pone en el ejemplo, el autor pone ejemplos que los jueces pueden tomar decisiones que afecten a la sociedad en general, como puede ser la aprobación o negar alguna legislación en temas de aborto, alguna legislación en temas de permitir el uso lúdico en este caso de la cannabis, no perder de vista que, bueno, tenemos ese control constitucional por parte del Poder Judicial, ¿no? Ahora bien, también dice que se tiene que reconocer la dignidad legislativa y confiar en que la adopción de decisiones colectivas son acertadas también por parte de un de un control constitucional. Esto es que no los jueces van a tener siempre la verdad absoluta, ni tampoco el poder legislativo. Por eso es que se propone dentro de la propuesta del autor que existan diálogos por parte del poder legislativo para que generen una tesis, fortalezcan sus tesis al momento de hacer propuestas legislativas y no dejar toda la carga del trabajo o querer generar esa carga al poder Judicial. Por eso, desde mi punto de vista, es buena haciendo un comparativo con lo que se está viviendo actualmente, es un gran ejercicio que se pueda dar la oportunidad a que el pueblo pueda elegir a sus impartidores de justicia. Esto es también cuál puede ser la consecuencia que le vamos a poner cara a las personas que estamos nosotros eligiendo para que nos impartan justicia. Así como cuando no estamos de acuerdo con algún representante que es elegido por mayoría popular y el pueblo tiene la voz y voto de poder reflejarlo ya sea en las urnas, en la opinión pública. De esta manera se va a abrir el espacio y la oportunidad a que lo podamos hacer con nuestros órganos jurisdiccionales al momento de emitir sentencias en las que no se vea por el bien de toda la sociedad y que solo se pretenda favorecer a alguna minoría, alguna persona. Vamos a tener ese poder que nos da la Constitución, que es de la soberanía, de poder hacérselos ver a los representantes jurisdiccionales, ya sea a través igual de la opinión pública o poderlo reflejar en el descontento en las urnas y tener esa oportunidad de participar en todos los ámbitos de los poderes, en el legislativo, ejecutivo y judicial, y no perder esa soberanía constitucional que todos tenemos derecho. Sería mi participación.